Chicos, buenas tardes. Les estoy haciendo este pequeño video para esclarecer un poco la tarea que les encargué para este próximo lunes. Y pues bueno, recordando que estamos viendo química orgánica, que es la química que se basa en los compuestos del carbono e hidrógeno. Entonces, básicamente, los átomos de carbono se pueden unir de diferentes maneras. Y esto que lo que trae como consecuencia es que pueda haber isomería, que compuestos con misma fórmula molecular tengan diferente estructura, y eso se llaman isómeros. Ahora, aunque tengan exactamente la misma fórmula molecular o condensada, o sea, el mismo número de átomos de carbono, de hidrógeno y de otros elementos, pero al tener diferente estructura van a tener diferentes propiedades. Entonces, por eso es que los estudiamos. Y vemos que puede haber isómeros estructurales, de posición, de función y isómeros espaciales, o se puede presentar lo que es la estereoisomería. Ahora, como no tengo pizarrón lo suficientemente grande, vamos a usar aquí los ejemplos del libro. En la parte primero de isómeros estructurales, son los que los átomos de carbono están enlazados de manera que muestran estructuras de cadena distintas. O sea, son igualitos, pero con diferentes estructuras de cadena. Por ejemplo, aquí vemos N-hexano, 2-metilpentano. Si se fijan, en el primer compuesto vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, y si contamos los hidrógenos van a ser 3 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3, 14. Asimismo, en el segundo y en el tercero. Pero si se fijan, los enlaces no son iguales. O sea, aunque aquí tenemos 6 carbonos y 14 hidrógenos, no están igual que en esta cadena de 2-metilpentano, porque los enlaces están acomodados diferentes. Entonces, obviamente, si la fórmula molecular es esta, pero la estructura es diferente, van a ser compuestos diferentes que van a presentar propiedades químicas diferentes. Entonces, pues bueno, eso es la isomería estructural de cadena. Si en el ejercicio vemos dos compuestos, el ejercicio de la tarea, dos compuestos en donde tengan mismo número de átomos, pero las cadenas estén acomodadas de forma diferente, seguramente esos van a ser isómeros estructurales o de cadena. Ahora, de posición. Isómeros de posición tienen grupos funcionales iguales, pero en diferente posición. Ahora, aquí hay una omisión, no es una omisión, más bien que en el texto se ve posteriormente lo que son grupos funcionales. En química orgánica son grupos que se agregan a la cadena hidrocarbonada. O sea, tenemos que es carbono se une con hidrógeno, el carbono forma 4 enlaces, etc. Pero aparte del hidrógeno, hay veces que también hay estos grupos funcionales que los vamos a ver con mayor detenimiento más adelante, así que no se me estresen por eso, solamente para entender esta definición tenemos que verlos aquí en el ejemplo. Entonces, aquí por ejemplo, este OH es un grupo funcional que es un grupo oxidrilo o hidroxilo, que lo que nos indica es que esa sustancia es un alcohol. Entonces, ya cuando vemos una cadenita así y vemos un OH, es que esta sustancia es un alcohol, y de hecho, si se fijan, se llama 2-hexanol. O sea, esa terminación nos indica que es un alcohol. Entonces, si se fijan, la fórmula, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, por aquí también. Y es exactamente lo mismo, tiene mismo número de carbonos y de hidrógenos, el 1-hexanol que el 2-hexanol. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el grupo funcional
oxidrilo está en el carbono 1 y aquí está en el carbono 1, 2. Entonces esa es la isomería de posición. Y si se fijan, aquí es el mismo compuesto, pero el oxidrilo está en el carbono 3, por eso la molécula se llama 3-hexanol. Entonces, esa es la isomería de posición. Aquí podríamos tener otro grupo funcional, un metilo, por ejemplo, que estuviera en el carbono 1 y en el otro en el carbono 2. Y fuera de eso, la molécula, el compuesto es el mismo. ¿Ok? Entonces, luego vamos con la isomería de función. Ahora, esta se caracteriza por tener moléculas con diferentes grupos funcionales constituidos por mismos átomos. Entonces, retomando la parte de los grupos funcionales que vamos a ver en la página 106 posteriormente, si aquí contamos en etanol y éter dimetílico, los átomos que hay en estos dos compuestos son exactamente los mismos, solamente que aquí tenemos que el oxígeno y el hidrógeno están en un grupo funcional que es el radical oxidrilo o hidroxilo. Y aquí, si se fijan, está el oxígeno por acá y este es un metil, es otro grupo funcional. Pero si contamos la cantidad de átomos de cada elemento, son igualitos. Obviamente un etanol es un alcohol y es muy diferente del éter dimetílico. O sea, van a tener propiedades y características súper diferentes. Entonces, aunque tengan el mismo número de átomos de cada elemento. ¿Ok? Y por último, la estereoisomería es donde se tiene la misma estructura pero diferente distribución espacial y se divide en geométrica y óptica. Y aquí la geométrica se debe a que se tiene un doble enlace, lo que al tener este doble enlace no se permite la rotación sobre su propio eje. Entonces, eso es lo que causa la estereoisomería geométrica. Y en este caso, aquí vemos un ejemplo muy claro. Esto viene a ser como si lo viéramos en el espejo. Si se fijan, esto simboliza los 4 enlaces del carbono y esto es exactamente lo mismo. O sea, A, B, C, D son lo mismo, no ponen, digamos, como en los otros ejemplos, un OH, un metil, pero nos damos cuenta que la posición de los grupos B y C está como volteada, entonces no son las mismas. Uno podría pensar que son pues mismos compuestos porque, o sea, es un carbono, tiene 4 enlaces con igualitos grupos funcionales, pero no, están ahora sí que como representados como si estuvieran en espejo. Entonces, si vemos en nuestra tarea algo similar, pues esto vamos a colocar que es un estereoisómero. Entonces, pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya sido de utilidad y pues espero sus tareas. Cualquier cosa estamos aquí al pendiente. Saludos y buen fin de semana.